Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestras reflexiones acerca del libro de Génesis. Y habíamos estado viendo en el capítulo 3 de Génesis cómo es que este era un capítulo bastante triste, pues nos mostraba el pecado del hombre y también las consecuencias a él. En el video anterior vimos cómo es que, producto del pecado, el Señor va a maldecir a Satanás a través de la serpiente. Pero ahora va a tocar justamente el castigo para el hombre y para la mujer, el castigo para Adán y para Eva. Leamos entonces estos versículos. Dice en Génesis 3:16: A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, volvemos entonces al versículo 16 y Dios va primero a disciplinar a la mujer. ¿Y cuál es la disciplina de la mujer? Dice en el verso 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, ¿cuál es el castigo para la mujer? El dolor producto del parto. ¿No? Él dice: multiplicará en gran manera los dolores del parto, ¿no? Y bueno, en realidad todas las mujeres que han dado a luz conocen realmente estos dolores, ¿no? Porque no solo es un momento, sino es todo el trabajo de parto. Algunas mujeres, inclusive que son primerizas, ya saben, a veces son 12 horas de labor de parto, otras a veces 18 horas, muchas se agotan y necesitan ya la ayuda de fármacos, pero el dolor es bastante grande y es muy interesante. Él dice que se multiplicará los dolores, y eso es lo que se ve justamente en un trabajo de parto. En un trabajo de parto empiezan los dolores espaciados y cada vez van siendo menos espaciados y más intensos. Y esto nos hace recordar justamente el castigo que el Señor impuso a la mujer. Y a través de Eva llegó este castigo a todas las mujeres y a todo el mundo. ¿Cuál es? El dolor. El dolor nos recuerda entonces que esto es una consecuencia del pecado. El dolor es una consecuencia del pecado. Y el dolor en este mundo es producido principalmente por el pecado. Y si nos ponemos a pensar un poquito, si nos ponemos a meditar, miren, en Génesis, producto del pecado viene el dolor. Y en el mundo de hoy sigue siendo lo mismo. Producto del pecado hay dolor, ¿no? Por ejemplo, maltrato infantil, pecado, produce dolor en esos niños. La violación a una mujer, producto del pecado, produce dolor en esa mujer. Adulterio, ¿no? Produce dolor en la pareja. Si hay traición, produce dolor en aquel amigo traicionado. El asesinato va a producir dolor, angustia en las familias del que muere, ¿no? Las mentiras producen dolor también en las personas a las cuales se les ha mentido. Las ofensas producen dolor. El abandono produce dolor. Entonces vamos a ver que el pecado siempre va a traer dolor. La consecuencia del pecado es dolor, entonces, ¿no? Entonces, el dolor de parto, ¿no? Siempre en las expresiones bíblicas está relacionado con el juicio de Dios, ¿no? Y es justamente porque producto del pecado entra el dolor en el hombre. Entonces, cuando vemos nosotros dolor, nos debe recordar que esta es una consecuencia del pecado, ¿no? El dolor, entonces, una vez más, es consecuencia del pecado. Y donde haya pecado va a haber dolor. Si estamos viviendo situaciones dolorosas en nuestras vidas, situaciones dolorosas personalmente, y nos ponemos a mirar, son consecuencias del pecado, ¿no? Aún podremos nosotros de repente no ser parte de ese pecado, pero las consecuencias de ese pecado van a arrastrarnos a nosotros, seamos hijos, seamos nietos, seamos solamente familia. Las consecuencias del pecado es dolor. Y una justamente de las formas como el Señor va a disciplinar a Eva es a través de ese dolor. Ahora, ¿con qué más castiga a Eva el Señor? Dice
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir esto? Tu deseo será para tu marido, o sea, tú vas a querer gobernar, ¿no? Va a ser tu deseo, va a querer ser el de tu marido, y tu marido va a querer enseñorearse de ti. Entonces, producto del pecado, la mujer va a desear controlar a su marido, y el marido se va a convertir en una mala cabeza, porque va a traer ¿qué? Va a querer traer un gobierno de señorío sobre su mujer, sobre su casa. Y no va a liderar el amor, sino va a liderar la opresión, ¿no? Una relación de armonía que había en el Edén, donde el hombre era cabeza y la mujer era la ayuda idónea, ahora se trastorna, producto del pecado, en una relación conflictiva. Y si nos ponemos a pensar, Génesis 3 decíamos que nos muestra toda la catástrofe de la humanidad, porque nos hace ver la consecuencia terrible del pecado. A veces miramos Génesis 3 y miramos estas disciplinas del Señor, inclusive mucha gente trata de solapar esto, pero no, el Señor fue bastante duro con Eva cuando impuso este castigo. ¿Por qué? Porque justamente esto va a ser parte de la catástrofe que estamos viviendo ahora. Producto del pecado, la mujer tratará de imponerse a su esposo y el esposo va a tratar de imponerse a ella, y surgen de esa manera el machismo y el feminismo, ¿no? Las dos corrientes que finalmente van trastornando al mundo, ¿no? Y esa es la pelea entre el machismo y el feminismo. ¿De dónde salió? Producto de Génesis 3, producto del pecado del hombre, ¿no? Entonces, producto del pecado, el hombre pasará a ser una mala cabeza. Y los matrimonios, en vez de ser equipos que trabajen juntos, parecerán rivales, porque estarán peleando constantemente. Y esto desde el Génesis, y es producto del pecado. Entonces, desde el Génesis, los matrimonios están en guerra, producto del pecado. Y de nuevo, una vez más, ¿no? Producto del pecado, esto ha sido terrible para la mujer, ¿no? El dolor, ¿no? A las mujeres embarazadas, y no solamente eso, sino va a haber una tensión en su relación matrimonial. Porque ya los hombres no van a ser buenas cabezas, sino ellos van a querer enseñorearse de ella, y ella va a querer tener la voluntad de su esposo por debajo de ella. Y esta lucha constante es producto del pecado. ¿Por qué vienen los conflictos? Producto del pecado. ¿Por qué es que vemos en las sociedades estos matrimonios que no pueden estar juntos? Producto del pecado que viene desde Adán y Eva. Pero a pesar de lo duro que es el castigo, porque definitivamente es un castigo bastante duro para la mujer, Dios extiende su gracia para con Eva, y Dios extiende su gracia para con la mujer. En Juan capítulo 16, verso 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Miren cómo el Señor en su gracia, si bien es cierto, los dolores son insoportables. Los dolores son bastante duros en la mujer que está dando a luz. Pero, como dice aquí en Juan, una vez que tiene al niño, se olvida de los dolores porque tiene ahí al niño en brazos, ¿no? El Señor en su gracia permite que ya todos esos dolores pasen a un segundo plano por el gozo de tener a ese niño en brazos. Hay una esperanza. El Señor, en medio del castigo duro, muestra su gracia. Si bien es cierto, tiene que haber una paga para el pecado, pero Él muestra su gracia. Porque cuando el niño nace, los dolores no quedan, sino pasan, ¿no? Y la mujer, al contrario, se siente gozosa y feliz por tener un niño entre brazos. Y no solo ello, sino el Señor extiende su gracia, porque a través de esa forma, de esa misma manera, es que va a nacer el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Porque de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo también nace de un trabajo de parto, nace de un trabajo doloroso de María, y Jesucristo también nace de la misma manera. Entonces, vemos cómo es que el Señor, aún después de haber dado el castigo, extiende su gracia a la mujer. Ok, esto es con la mujer. Veamos entonces qué pasó con el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás.
Ok, veamos primero, en el verso 17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comas. O sea, lo primero es que el Señor reprende a Adán por haber escuchado a su esposa. Y cuidado, cuidado, porque podemos malentender y decir entonces no hay que escuchar a las esposas. No, al contrario, la Biblia nos muestra, ¿no?, a nuestra ayuda idónea para poder, al contrario, escucharla, porque ¿quién conoce mejor? ¿Quién nos conoce mejor? A nosotros, nuestras esposas. Pero entonces, ¿por qué dice acá esto? Porque a pesar de que nos conocen, a pesar que puedan ser nuestras ayudas idóneas, nunca pueden sugerirnos o llevarnos a pecar y nosotros escucharla eso, porque por encima de cualquier amor en esta tierra está nuestro Dios. Y si nuestro Dios ha dicho un mandato, nosotros tenemos que cumplirlo. No importa quién nos diga, no importa quién trate de convencernos de lo contrario, sean nuestros hijos, sea nuestra esposa, sea el amor que más grande que pueda haber en nuestros corazones. Nada puede hacernos pecar, nada debería desviar nuestra voluntad de la voluntad de Dios. Por eso es que reprende el Señor a Adán, porque escuchó a su mujer en algo que Dios había prohibido. Dios claramente les había prohibido que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso le dice, y comiste del árbol que te mandé. ¿Por qué hiciste eso? Comiste del árbol que te mandé escuchando a tu mujer, ¿no? El problema no era escucharla, el problema era que él debió decir, no, esto lo que tú estás diciendo va contra el mandato de Dios y yo no lo voy a aceptar. Pero Adán no hizo eso, sino escuchó a su esposa, se endulzaron también sus oídos y cayó en el pecado. Ahora, producto de esto, y es muy interesante, ni a la mujer ni a Adán maldice. Diferente fue con la serpiente. Dios maldijo a la serpiente, maldijo a Satanás a través de la serpiente, como vimos en el video anterior. Pero no maldice a Eva, no maldice a Adán. Pero sí maldice la tierra. La tierra queda, ¿qué? Maldita a partir del pecado, ¿no? La tierra queda maldita a partir del pecado. Y dice que maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? ¿Qué les está diciendo? Ok, en el paraíso, en Edén, todo era fácil. ¿Por qué? Porque tenían los frutos, la comida a su disposición. Ellos solo tenían que cultivarlo, luego lo recogían y tenían comida abundante, toda la que quieran. Ahora no. Ahora el problema era la tierra. Ahora la tierra ya no iba a trabajar de esa manera, porque dice, la tierra va a ser maldita y comeremos con dolor de ella. ¿Por qué? Porque en vez de producir lo que estamos sembrando, va a producir espinos y cardos. Va a producir cosas que no puedes tú comer. Dice, y entonces, por más que tú te esfuerces, la tierra no te va a dar lo que tú quieres que te dé. Y vas a tener que esforzarte más y esforzarte más para que puedas tú comer. En otras palabras, ahora el trabajo se iba a hacer duro, ¿no? El trabajo se iba a hacer duro. Ahora, a eso asociemos el hecho de que, porque cuando el Señor le dice a Eva, ¿no?, tu deseo será sobre tu marido y tu marido se querrá enseñorear de él, poniendo el conflicto, ¿no?, haciendo ver que producto del pecado va a haber conflicto en los matrimonios. Entonces de esto tampoco se escapa Adán. Porque Adán ahora, en su nueva naturaleza pecaminosa, va a querer imponerse sobre su esposa, va a querer enseñorearse sobre su esposa. Entonces, las dos cosas, o los dos mandatos que el Señor le dio a Adán. Uno, fructificar la tierra y sojuzgar la tierra. Ahora la tierra entraba en conflicto con Adán. Y lo otro que le había dado a su mujer, a su esposa, ahora esa relación matrimonial también va a entrar en conflicto entre ellos, producto del pecado. Entonces, producto del pecado, la relación matrimonial va a ser difícil y el comer ahora también va a ser difícil. Antes podía coger de un jardín, ahora va a tener que buscar su propia comida. Ahora va a tener que trabajar para obtener su propia comida. Ese día entonces se rompe algo. Se rompe esa relación adecuada que tenía con la tierra y se rompe también la relación adecuada que tenía con la mujer, ¿no? Se rompe entonces la unión matrimonial, la unidad matrimonial, y se rompen también la relación con la tierra, producto del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra fue maldita a causa del pecado del hombre. Y a causa del pecado del hombre dice que la tierra, ¿qué pasó? Está en una esclavitud de corrupción. Está en una esclavitud de corrupción. ¿Y eso qué significa? Que la tierra está deteriorándose cada vez más y más. Por eso es que los animales sufren, porque obviamente van a sufrir los efectos de la misma naturaleza, peligro de extinción de las diferentes especies, etcétera, etcétera, por culpa del pecado del hombre. Producto del pecado del hombre, entonces, la relación con la tierra cambia totalmente. Ya el hombre no podrá disfrutar una comida, para ello tiene que ganarse con mucho sufrimiento esa comida, le va a costar tener comida, y obviamente la relación en su matrimonio también va a ser una relación conflictiva. Salmo 127, verso 2, dice: por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dice en este salmo, nos da a entender en este salmo, dice que el trabajo va a producir eso. Que nos levantemos de madrugada, que vayamos tarde a reposar, comamos el pan con dolor, con esfuerzo, ¿no es cierto? Con mucho sacrificio, ¿no? Pero a su amado solo Dios va a dar el sueño. Pero en este verso, el salmista nos hace ver también la consecuencia del pecado de Adán. Lo duro que ahora va a ser que el poder sostenerse, el poder comer. El hombre definitivamente para poder sostenerse no puede ser un hombre vago, sino tiene que ser un hombre diligente, trabajador, porque solo así va a obtener alimento. Pero si es un hombre relajado, es un hombre vago, como encontramos muchos el día de hoy, entonces ese hombre no quiere trabajar y está fuera totalmente de la voluntad de Dios. El Salmo 103, verso 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que al final nosotros somos polvo y por eso tiene tanta compasión de nosotros. Porque Dios pudo haber matado a Eva, matado a Adán y destruirse todos los planes que se tenía para la vida del hombre. Pero no, Dios fue misericordioso. Y si bien es cierto, extendió un duro juicio contra Adán y Eva, pero no los mató, les perdonó la vida, ¿no? Y empieza la tarea de la redención para con el hombre. Y Jesucristo es finalmente quien va a restaurar esa relación con Dios que fue rota producto del pecado. Dice en el verso 20, Génesis 3, verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán siempre fue cabeza. Adán no es cabeza producto del pecado, no. Siempre fue cabeza de la mujer y esa es una señal de autoridad, el poder nombrarla, ¿no? Eso es lo que nos quiere rescatar ese versículo. Pero quiero que vayamos al verso 21 y dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán le puso ese nombre a Eva por cuanto era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo? Túnicas de pieles. Y para poder tener las túnicas de las pieles de los animales, tuvo que matar a un animal. Y se hace el primer sacrificio aquí en Edén. ¿Y para qué? Para poder cubrir el pecado del hombre, ¿no? Entonces se hace el primer sacrificio para poder cubrir el pecado del hombre hasta que venga aquel Cordero de Dios que realmente no solo va a tapar nuestro pecado, sino nos va a librar del pecado, ¿no? En Hebreos capítulo 10, verso 4, verso 14, dice que verso 14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Pero cuándo? Porque va a haber una sola ofrenda que se va a dar por los pecados de los hombres. ¿Y cuál es? Jesucristo mismo.
Entonces, el sacrificio de Cristo o el sacrificio de este animal inocente va a permitir que se cubra la desnudez y el pecado de Adán y de Eva. Y esto ya nos está dando un mensaje para estos tiempos. Que solo es a través del sacrificio del Cordero de Dios, de Cristo, que puede cubrir nuestra vergüenza, que puede cubrir nuestros pecados, que puede cubrir nuestra maldad. La vestidura, por tanto, debe traernos un recuerdo. El hecho de que estamos vestidos y que gracias a Dios nos vistió adecuadamente, nos debe hacer recordar un sacrificio. El sacrificio de Cristo. El sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cuando ponen nuestros ropajes, ya el Señor no nos mira con desagrado, sino al contrario, Él nos mira de manera amorosa. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, ahora somos revestidos de Él y entonces ya no mira nuestros pecados, sino mira a Cristo, a su Hijo Jesucristo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Cristo viene a restaurar estas dos relaciones importantes en nuestras vidas. Uno, la relación con nuestras esposas. Pablo nos da algunas indicaciones para que seamos nosotros, funcionemos adecuadamente en nuestros matrimonios. Nos dice al hombre, ama a tu esposa como a ti, como Cristo amó a la iglesia. Y a la mujer dice, respeta a tu esposo, sujétate a él. Dos principios muy importantes que si lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, entonces ese matrimonio va a funcionar otra vez como un equipo, otra vez va a funcionar en amor y aunque haya diferencias van a volver a la palabra de Dios otra vez. Entonces Dios va a restaurar los matrimonios. Por eso es que sin Cristo no puede haber un buen matrimonio. Aún los llamados cristianos les cuesta a veces mantener una relación matrimonial justamente por el pecado que viene desde Adán. Pero solo a través de Cristo se puede obtener un adecuado matrimonio. Nuestra relación con la tierra. Después del pecado de Adán, el hombre tenía que sacrificarse duramente para obtener los alimentos. En Cristo, la Biblia nos dice, no te afanes, mira las aves del cielo, que Él ha prometido que darnos alimento para cubrir nuestras necesidades. La Biblia dice que no hay justo que mendigue pan. Entonces Cristo va a restaurar aún esta relación. Pero también la Biblia nos dice que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, al final de los tiempos. Y Cristo mismo, por la obra que hizo, ahora también va a restaurar esa relación entre el hombre y la tierra. Génesis nos habla entonces de las consecuencias duras del pecado. Génesis 3 nos habla de las consecuencias duras del pecado. Y nos hace recordar a través de esto que el pecado tiene consecuencias, y tiene consecuencias terribles. Para la mujer, a través de la mujer viene el dolor al hombre, y el dolor nos debe hacer recordar que el pecado, y viene una mala relación entre su esposo y su esposa. Al hombre le dice que vas a tener que trabajar duramente para obtener tu alimento, ya no lo podrás coger como en Edén, ahora vas a trabajar duro por ello, y también va a tener problemas matrimoniales. Entonces, el único que puede restaurar esto es Cristo Jesús. Si esta reflexión te ha parecido de bendición, te pido que tú le des un me gusta al video y puedas además compartir con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios.